Bien, vamos a la entrevista del día con el doctor José Miguel Cruz Arias, médico patólogo, presidente de la Sociedad Dominicana de Patología, presidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Patología y director ejecutivo de la Merco SRL, que es un laboratorio, de acuerdo nos dice el propio doctor. Vamos a tratar varios temas importantes, pero principalmente el rol del patólogo, la importancia de la detección temprana del cáncer. Muy buenos días, doctor. Bueno, vemos que cada día cobra mayor énfasis la medicina preventiva. No solamente en la medicina, prácticamente en todas las actividades humanas, la prevención de todo se impone ahora mismo. Nos gustaría que usted nos hablara sobre la importancia precisamente del patólogo en la detección, yo diría que no exclusivamente del cáncer, sino de cualquier enfermedad, ¿verdad? Se han convertido en flagelos de las sociedades modernas. Sí, buen día. Primero, gracias por la invitación. Realmente, como usted dice, básicamente en el tema de cáncer, el diagnóstico a tiempo, el diagnóstico temprano es de alta importancia. No es lo mismo un paciente que se hace un diagnóstico de cáncer en un estadio inicial, que llevaría un tratamiento y un seguimiento totalmente diferente a un paciente que se le hace el diagnóstico de manera tardía. Por eso la importancia de los programas de detección temprana. Por ejemplo, el mes que viene comenzamos con la celebración del mes de la concienciación sobre el cáncer de mama. Cáncer de mama, que es la principal causa de muerte por cáncer en la mujer. Si una paciente lleva un seguimiento continuo, si tiene factores de riesgo o antecedentes genéticos, y esa paciente en su autoexamen o en su chequeo ginecológico puede determinar la presencia de alguna lesión que podría ser desarrollada a un cáncer a mediano plazo, esa paciente, si se hace un diagnóstico temprano, puede tener un tratamiento y una evolución adecuada. Un ejemplo también, el cáncer cervicouterino, que tiene alta prevalencia también, no solamente aquí en la República Dominicana, sino también en toda Latinoamérica. Su agente causal principal es la infección por el virus de papiloma humano. Con una prueba sencilla, que es el Papa Nicolau, una prueba barata, esa paciente, mediante la toma de ese tejido, visto por un médico patólogo o un médico citólogo, puede salvar su vida a futuro. Si pero doctor, escúcheme que le interrumpa. Yo veo que usted hace énfasis casi exclusivamente en la detección del cáncer. Sin embargo, hay otras enfermedades, por ejemplo, la hipertensión arterial, que es algo silente y que en la mayoría de los casos sus víctimas ni siquiera se han percatado previamente de que padecen esa enfermedad. El caso, por ejemplo, de la diabetes. ¿No es importante el patólogo en esas enfermedades? Esas son entidades clínicas. Por ejemplo, el paciente diabético puede desarrollar una nefropatía, alteraciones de la función renal. Si ese paciente es sometido a un procedimiento de trasplante, el médico patólogo hace una evaluación. Nosotros como patólogos hacemos el trabajo en correlación con los demás médicos. Es un trabajo multidisciplinario. El soporte en el diagnóstico lo hace el médico patólogo. Como usted dice, no solamente a nivel de entidades neoplásicas, de tumores. El médico patólogo hace el estudio de todos los tejidos que salen del cuerpo. Si un paciente tiene algún tipo de lesión, por ejemplo, un nódulo en ganglio linfático a nivel axilar, el médico patólogo, el médico cirujano hace la toma de la muestra y el médico patólogo tiene la capacidad de decirle, eso es un proceso inflamatorio, eso puede ser una infección por tuberculosis, pero también puede ser una neoplasia maligna como un linfoma. Dependiendo de lo que le reporte el médico patólogo, el tratamiento y la evolución funciona. Por ejemplo, si una paciente se le hace un diagnóstico temprano de cáncer de mama, solamente, por ejemplo, con la inspección con estudios de imágenes, el sonografista ve la lesión, la delimita y tiene una impresión clínica diagnóstica.
con una aguja no dolorosa, ese médico especialista sonografista va, toma el tejido de esa lesión. Entonces, eso se le remite a un médico patólogo. El médico patólogo tiene la capacidad de decirle, eso es una lesión sospechosa de cáncer, eso es una lesión maligna, y en base a ese diagnóstico entonces se le hacen estudios complementarios que son los que ayudan a que se le hagan el tratamiento. Y con las afecciones cardíacas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el rol del patólogo en eso? ¿Hay manera de detectar ese tipo de patología? Por ejemplo, ese es un diagnóstico clínico. El médico intervencionista, el médico cardiólogo hace los diagnósticos. Si es necesario, por ejemplo, tomar algún tipo de tejido, se toma el tejido y nosotros como patólogos los vemos. Por ejemplo, usted menciona el tema cardíaco. Ahora se han dado mucha incidencia, hay mucha relevancia en cuanto a la ocurrencia de muerte súbita. Si un paciente con aparente buen estado de salud fallece de manera repentina, eso debe de ser sometido a un procedimiento de autopsia. En el procedimiento de la autopsia, el médico patólogo puede decir si fue una muerte debido a una afección cardíaca. Bueno, de hecho, precisamente en días pasados hablaba una doctora de la Sociedad Dominicana de Cardiología a propósito de lo que usted está señalando en este momento, que muchas personas dicen, bueno, murió por fallas cardíacas y demás, pero ella dice, se dice que son muertes de infarto, pero no necesariamente. Lo que pasa es que a la mayoría de esas personas no se le hace la necropsia, entonces no se puede determinar realmente las causas que provocaron esa muerte súbita y entonces le dicen, bueno, murió de un infarto. Sí, en esa parte, por ejemplo, nosotros tenemos una legislación que es la ley 136-80, que es la ley general de autopsia. Que obliga. Es obligatorio. Sin embargo, no se hace en algunos casos, doctor. ¿Por qué? En esa parte hay una violación a la ley, porque, por ejemplo, la ley es muy clara. Si una persona aparentemente con buena salud fallece, debe de realizarse un estudio de autopsia, porque ahí debe de determinarse si fue de tipo cardíaco, pero también puede aparecer una persona que se haya suicidado y aparentar como una muerte súbita o un asesinato. Entonces el médico patólogo en una autopsia clínica debe determinar si ese paciente tenía algún tipo de anomalía cardíaca, incluso puede prevenir a la familia de que tengan un manejo y un seguimiento diferente. Doctor, se habla mucho de la detención temprana, de visitar al médico, pero, o sea, una persona, ¿de qué edad, a qué edad se le llama de detección temprana? Porque hemos visto casos de cáncer con personas de 30 años, de 25 años, de niños. O sea, ¿cuál es la edad promedio que un ser humano, sea hombre, sea mujer, debe de acudir al médico? Dependiendo del grupo poblacional. Por ejemplo, pacientes con vida sexual activa, automáticamente ya esa paciente debe de ir rutinariamente a realizarse un Papa Nicolau. Si la paciente se hace un Papa Nicolau una vez al año, si tiene algún tipo de alteración morfológica, nosotros lo reportamos. Entonces esa paciente lleva un seguimiento y un manejo adecuado. Por ejemplo, pacientes por encima de los 40 años ya se le indica rutinariamente la realización de la colonoscopía. Si un paciente va a su chequeo con su gastroenterólogo y por su estado de salud necesita el chequeo, entonces el paciente se somete a una colonoscopía. El colonoscopista en el examen a la visualización, si encuentra algún tipo de lesión que le sea, que le llame la atención, hace la toma de ese tejido y se envía al patólogo. Entonces nosotros como patólogos le podemos decir, eso es un proceso inflamatorio. Pues no, eso es un proceso que podría desarrollar un cáncer, o eso es un cáncer. ¿Y con qué frecuencia es recomendable la colonoscopía? Siempre los clínicos recomiendan cada 2 años la realización por lo menos de la colonoscopía. A partir de los 40 años. 40 a 45 años. Pero también, por ejemplo, el paciente por encima de los 50 años, su chequeo urológico. El médico urólogo hace el chequeo con estudio en sangre, determinación de la PSA, hace el tacto rectal. Si ese médico urólogo encuentra que hay un agrandamiento de la próstata, puede tomar biopsia. Esa biopsia se remite al patólogo y nosotros podemos decirle, no, ese es un proceso hiperplásico o es un proceso maligno.
Una pregunta, doctor. En la toma de muestras y, por ejemplo, un paciente que se le diagnostique un cáncer, pero tal vez en una etapa temprana, o células anormales que pudiesen en un momento a futuro desencadenar en un cáncer y tal, ¿cómo entonces ustedes les recomiendan ese seguimiento preventivo o de observación a un paciente que está en una etapa que posiblemente pueda ser que sea temprana, pero que a futuro entonces pudiese ser de causa mayor? Sí, por eso es la interacción con los demás especialistas. Por ejemplo, una lesión que se hace la biopsia, por ejemplo en mama, que es de alta prevalencia, si no es maligna o si tiene signos que llevarían alarma, entonces se hace el señalamiento. Esa paciente se hace un seguimiento de imágenes, por ejemplo. Cada 6 meses, si hay algún tipo de aumento del tamaño de esa lesión, ya eso le llama la atención al médico tratante. Y por ejemplo, en el caso de las leucemias, que hay algún tipo que aparecen a muy temprana edad, ¿cuáles son los síntomas, cuáles son los signos que de los cuales debía estar pendientes las personas o los padres, por ejemplo, en el caso de los niños? Porque precisamente este mes, el mes de septiembre, se conmemora el mes de la sensibilización de la detección temprana del cáncer infantil. Si, por ejemplo, un niño tiene pérdida de peso y fiebre sin causa aparente por más de 2 o 3 semanas, eso debe de ser un signo de alarma. Si un niño, por ejemplo, tiene un aumento, alguna tumefacción, algún bulto dentro del abdomen, eso debe de ser un signo de alarma. Entonces, eso debe de ser chequeado por su médico pediatra. Entonces, el médico pediatra hace los exámenes complementarios para determinar si tiene algún tipo de lesión maligna. Por ejemplo, la leucemia, como usted lo dice, y los tumores del sistema nervioso central son de alta incidencia en la edad pediátrica. En pediatría, por ejemplo, si se hace un diagnóstico temprano, puede llevar una evolución de manera adecuada de ese paciente. Doctor, ¿cuáles son los cánceres más letales y cuál es la tasa de muerte por cáncer en la República Dominicana? O sea, ¿cuántos casos de personas fallecen por este tipo de enfermedad? Lamentablemente, en nuestro país no tiene un registro totalmente ¿Cómo va a fiable. ser? ¿Cómo así, doctor? ¿Cómo así, Vuelve y doctor? explíqueme eso, porque La práctica privada, por ejemplo, no todos esos casos se documentan. Sí hay un registro de los principales centros de oncología del país. pero no es una responsabilidad, doctor, incluso de los centros privados y de los médicos, de notificar esos registros para fines estadísticos, incluso para temas de Claro. políticas públicas, de Claro. estudio, temas de investigación y demás. Deberían, porque por ejemplo, tomar solamente la estadística de las 2 principales instituciones de atención oncológica, que son el Heriberto Peter y el INCAR, da una visión, principalmente a nivel de la mujer, el cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de cuello uterino, son de alta prevalencia. ¿El de En pulmón hombre, es por fumar Sí. o tiene que ver también con la juca y con el vapor? Sí, básicamente el hábito, el principal agente causal del cáncer de pulmón es el uso de tabaco. Entonces, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, cuando se viene a hacer el diagnóstico, generalmente es un cáncer ya avanzado. Doctor, cuando usted está haciendo un estudio, un análisis de una muestra por una sospecha X, pero resulta que el paciente está bien en esa sospecha que tiene el especialista, pero puede en ese análisis que usted está haciendo arrojar otro tipo de patología en el transcurso del estudio que ustedes hacen. Sí, la visualización de los cambios histológicos nosotros ahí podemos determinar, porque puede ser también un proceso autoinmune, nosotros vemos cambios que nos podrían llevar a ese diagnóstico, o incluso infecciones virales, como la infección del papilomavirus, que uno ve los cambios a nivel del epitelio y eso le llama signos de alarma. O si uno ve que hay cambios de adaptación de ese tejido que pueden desarrollar a futuro un cáncer, es un signo que nosotros los reportamos. Vuelvo y les repito, nosotros trabajamos en interacción con los demás especialistas. Doctor, usted mencionó que hay solamente en este momento 2 institutos oncológicos.
El INCAR, El INCAR. Y a nivel del INCAR, y también está el Instituto Oncológico del Norte. O sea que de San Francisco. se necesitan más, por lo menos yo diría que unos 3 o 4 más en el país. Bueno, en la región sur debería, porque el paciente que tiene que trasladarse de una región lejana, más el trauma de padecer algún tipo de lesión, Claro. eso. Pero, por ejemplo, aquí en oncología se ha tenido un buen desarrollo en cuanto a la atención del sistema estatal de oncología. Y en cuanto a la población de médicos patólogos en la República Dominicana, ¿hay deficiencia? ¿Hay suficientes médicos patólogos? En patología, por ejemplo, hay 2 escuelas nacionales que forman patólogos, en el Hospital Francisco Moncoso Puello y en el Hospital Cabral Ibáez. Cada año salen entre 6 y 8 patólogos por moción. O sea, Santiago y la capital. Sí. ¿Cuánto se ha avanzado aquí en la detección del cáncer? ¿Y cuán seguros son los diagnósticos que se hacen en ese sentido? Así como qué tan efectivos han sido las terapias que se han desarrollado para curar el cáncer o para combatir el cáncer. En oncología se ha avanzado mucho porque, por ejemplo, cada día aparecen nuevas técnicas de detección temprana, por imágenes, por ejemplo. Tenemos eso. Sí, aquí a nivel hospitalario no hay una uniformidad, porque puede aparecer un hospital que tenga un buen servicio de patología con todos los equipos y reactivos, pero puede ser que aparezca un hospital que no tenga. ¿Y el costo? El Eso costo. porque generalmente los pacientes de cáncer son doblemente condenados por la enfermedad que es letal y por lo que supone económicamente no solamente para los que lo padecen, sino para sus familiares. En esa parte, por ejemplo, el rol de nosotros como patólogos es básico y fundamental, porque en esa parte nosotros somos los que damos el diagnóstico y en base a ese diagnóstico se hace el manejo y el seguimiento. Se ha buscado la manera de que la cobertura del sistema de seguridad social mejore porque el costo siempre es deficiente en cuanto al pago a los servicios de patología. Siendo una parte básica, el médico patólogo entonces debería de tener una remuneración adecuada. Doctor, entonces una persona con cáncer no está muerta, porque hay personas que desde que le diagnostican esa enfermedad, automáticamente asocia la vida con el cáncer, la muerte con el cáncer. Nosotros como sociedad de patología hemos elevado ese reclamo. Un diagnóstico de cáncer no es una sentencia de muerte. Y vuelvo Dependiendo del grado. Sí, por eso el asunto de la detección temprana. Si un paciente tiene una detección a tiempo, por ejemplo, hay que recalcar la importancia de la atención primaria. Si el paciente tiene un seguimiento por su médico de familia, por un médico de atención primaria, ese paciente se examina de manera adecuada. Y ese paciente podría entonces tener un diagnóstico temprano y un manejo y evolución adecuada. Bien, doctor, muchas gracias por sus importantes informaciones en torno a un tema de tanto interés para la sociedad, como es la detección del cáncer y todo esto que usted ha tratado en este espacio. Le damos las gracias y a ustedes les damos las gracias como de costumbre por su atención y les invitamos a que a partir del próximo lunes, ya hoy es viernes, les deseamos un feliz fin de semana y hasta el próximo lunes.